Bueno, yo os vengo a hablar de lo que sería el programador moderno, ¿no? ¿Qué es un programador moderno de hoy en día, ¿no? ¿Qué debe tener? ¿Qué cualidades? O simplemente no moderno, ¿qué tiene que ser un programador? Y antes de nada, antes de empezar y de seguir, os voy a contar un poquito quién soy para que veáis el bagaje que tengo para hablar del tema, ¿no? Que hoy nos ocupa, que intentaré hacerlo muy ameno porque son las 5 de la tarde y seguro que habéis pasado un día muy largo, ¿no? Bueno, ese soy yo, tengo 38 años, aunque sé que no los aparento, tengo una imagen muy juvenil. Soy el orgullosísimo marido de Candela, una mujer guapísima y galleguísima. Soy papá de 2 niños, guapísimos también, Irene, que tiene 3 años, y Dani, que tiene 1, y además soy el típico padre guay. O sea, juego con ellos a videojuegos, quiero decir, yo juego y ellos miran. Voy con ellos al parque, nos tiramos en la arena, típico padre guay, ¿vale? ¿Qué más tengo? Soy entrepreneur, tengo una startup, formo parte del equipo de una startup de Otogami, que además hace una cosa muy chula, que es comparar y vender videojuegos, entre otras cosas. También soy hacker o programador, lo que pasa es que decir hacker como que mola más y queda más moderno. Y programo en cosas muy chulas como JavaScript, incluso lo puedo decir con un acento chulo, puedo decir JavaScript. Bueno, también soy runner, que mola mucho. El año pasado acabé creo que 2 medias y acabé una maratón, la maratón de Valencia, que la acabé con un tiempo penoso, 4:18, pero en mi defensa iba cojo, literalmente. También tengo algún tatuaje y creo que todo esto me califica como el típico, bueno, además llevo New Balance, típico moderno de mierda, ¿vale? El típico tío que tiene ya unos años, pero va con camiseta y todo esto, ¿no? Entonces, creo que tengo un bagaje suficiente, junto con una experiencia programando, como para contaros qué es un programador y, sobre todo, cómo es el programador moderno, el programador de hoy en día, el programador que mola, ¿no? Pero antes de empezar a hablar de esto, os quiero contar una cosa. Esta charla no es original, la di una vez más hace 3 años en el evento de graduación de la primera promoción de Ironhack. Gente como vosotros, que empezó un curso de N semanas, ya no recuerdo cuántas, de curso para empezar a programar, para conocer los rudimentos de la programación. El objetivo de esta charla era muy claro. Fue un momento muy especial porque fue el último día en mi anterior trabajo, el que dejé para montar la startup, en Atlassian, una compañía que probablemente no os suena, pero bueno, hace herramientas para desarrolladores que son muy conocidas y que en noviembre salió a bolsa, una startup de libro. Y fue también un día muy especial porque justo se acababa de morir mi abuelo. Y mi abuelo se murió con 92 años, como contaba allí. Y bueno, tuvo una vida larga y plena, yo creo, ¿no? Momentos tristes, momentos menos tristes, más contentos, pero yo creo que en la etapa final de su vida, la verdad es que el hombre lo pasó bien. Hasta le dio tiempo a conocer a su bisnieta, a mi hija Irene, ¿no? Y el hombre estaba feliz, porque a mí me veía bien, asentado, contento con mi familia y muy contento, contentísimo con mi profesión. Yo adoro mi profesión, estoy enamoradísimo de mi profesión, como ahora os contaré. La única espinita que tenía el hombre es que no tenía ni idea de lo que hacía. No fui capaz de explicarle qué hace un programador. O sea, para él Internet era algo súper nebuloso, pues ya si le hablabas de páginas web, servidores y demás, el hombre se perdía. Y la verdad es que no tenía mucha idea de lo que hacía. O sea, pensaba que hacía algo con ordenadores, pero no tenía muy claro lo que hacía, ¿no? Así que preparé una charla cuando me pidieron que hablara de programación, de lo que significaba la programación. Preparé la charla que yo creo que debería haberle dado a mi abuelo. Vosotros que empecéis ahora con la programación, por lo menos desde un punto de vista profesional, probablemente tengáis ese problema. Tendréis seres queridos, vuestros padres, abuelos, hermanos, novios, novias, amigos, que os preguntarán qué hacéis y probablemente no sepáis explicarles el qué, ¿no? Espero que con esta charla no solamente os quede claro lo que es un programador, por lo menos desde mi punto de vista, qué cualidades tiene que tener un programador de hoy en día
más allá de lo que cuentan, no ya en programas como Talentum, sino incluso en la universidad, y que podéis explicárselo a vuestros seres queridos sin tener que esperar tanto tiempo como para que ya no sea posible, como me pasó a mí. Así que nada, bueno, voy a empezar. Antes de nada también contaros que, ahora ya en serio, yo estudié Derecho. Y estaba estudiando Derecho y me di cuenta de que iba a ser un pésimo abogado. Porque básicamente no me gustaba nada lo que estaba estudiando. Era horrible. Y por lo menos cuando yo estaba en la universidad había una presión brutal porque acabaras la carrera. Porque si no acababas la carrera no eras nadie. Eras un auténtico fracasado. Pero yo sentía que iba a ser profundamente infeliz. Así que apareció un curso, parecido al de Talentum, que te enseñaba a programar de cero al todo en un año, o eso prometían. Y convencí a mi madre y lo hice. Y hasta aquí, ¿vale? Así que yes we can, claro que se puede. O sea, se puede perfectamente. Yo lo hice. A mí me enamoró mi profesión, me enamoró la informática, después me matriculé en la carrera. Podéis hacer lo que queráis. Ahora estáis empezando vuestro propio camino, ¿vale? Pero que sepáis que hay mucha gente que no ha seguido el camino establecido, ¿de acuerdo? Y que puedes llegar a una profesión, incluso a una vocación, de 1000 maneras. No se sabe, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a hablar de qué es un programador y vamos a utilizarlo con psicología inversa, definiendo qué no es un programador, ¿vale? Por lo menos desde mi punto de vista. Estos no son programadores, son licenciados en informática, que es diferente, ¿vale? Hay grupos de gente maligna, llamados colegios profesionales de informática, que dicen que estos son los informáticos de verdad, y que gente como yo o como vosotros sois intrusos. Sois gente que no debería estar aquí, que quita trabajo. Es más, que lo hacéis mal. Que lo que vais a hacer es denigrar la profesión. ¿De acuerdo? Bueno, ya os digo que eso es mentira. ¿Vale? He conocido ingenieros informáticos que eran auténticos paquetes. Pero no gente de la Pontificia de Comillas, como estas, o de la Autónoma, donde fui yo, o de la Universitat Oberta de Cataluña, donde luego estudié informática. No, gente de fuera. Los famosos americanos que son la repera limonera, auténticos paquetazos. Y he conocido a gente que no ha hecho nada más que la FP, que son auténticos cracks. Y es una de las cosas buenas de esta profesión, que es meritocracia pura. Os podéis encontrar compañías donde esto todavía no funciona muy bien, Telefónica, por ejemplo, pero normalmente las compañías pasan de títulos. Porque no demuestran mucho, la verdad. Demuestran que te has pasado un tiempo en la universidad y ya está. También os digo que el que dice que la universidad no vale para nada no ha ido a la universidad. La universidad vale para mucho, para muchísimo. Y si os gusta la informática, pensaros, aunque sea a distancia, hacer la carrera. Porque os va a aportar muchas cosas y porque os va a abrir muchas puertas, ¿de acuerdo? Pero esto no define lo que es ser informático, ¿vale? Acabar 4 años y disfrazarte, bueno, no sé, parecen gente que trabaja en el Corte Inglés con una mezcla de, no sé, guardia suiza o algo así, y fijaros que les han puesto un guardia de seguridad para que no salgan huyendo, supongo. Bueno, esto no es ser informático, ¿vale? Aunque mucha gente os diga que estos son los informáticos de verdad. Esto tampoco es ser informático de verdad, este es el informático de hace unos años, ¿vale? Cuando los informáticos eran dioses. Vosotros sois muy jóvenes, la mayoría, pero yo llegué a tocar esta época. No personalmente, evidentemente, cuando yo empecé a trabajar. Por cierto, tampoco era muy buena época porque era después de la burbuja del año 2000. Justo antes del año 2000 hubo un montón de trabajo informático porque todo el mundo pensaba que todo iba a fallar. Y con el año 2000, pues todos los ordenadores iban a volver locos, ¿no? Bueno, afortunadamente no pasó. Pero era una mala época para encontrar trabajo.
Pero antes de eso, hubo una época en la que los informáticos eran dioses. Y yo he trabajado en empresas donde quedaban supervivientes de esta época y era increíble cómo trataban a la gente. O sea, les podía llegar el director de la empresa, pedirles algo y decir, no te lo voy a hacer. Es más, lo decían, no te lo voy a hacer. Y dices, jolín, castizos, castizos. Y supongo que aún queda la gente así. Gente que está acostumbrada a que eran bichos tan raros, eran tan unicornios, que básicamente hacían lo que querían. ¿Vale? Casi la empresa estaba un poco al servicio de ellos, en vez de ellos al servicio del resto de la gente. Bueno, pues estos tampoco son informáticos, ¿de acuerdo? Tampoco son programadores, como yo lo veo. Y luego os vais a encontrar una escuela de pensamiento, que es la escuela Kraftman, que dice que los programadores de verdad son los que hacen un código que podría pasar, vamos, cualquier tipo de inspección, que es limpio, limpio, limpio como la patena. Que lo que importa es que perfecciones tu práctica de la programación hasta llegar prácticamente a ser un artesano del software. Este anuncio es brutal. Básicamente, no sé si sabéis el inglés suficiente, pero dice que los únicos servicios o los únicos profesionales en los que puedes confiar es en tu mano izquierda y tu mano derecha. Bueno, hay gente que piensa que esto es lo que es ser un verdadero programador, ser el que mejor programa, luego veremos a ver qué es eso, y ser un auténtico artesano del software. O sea, que lo que pongas lo hagas fenómeno. Bueno, pues para mí esto tampoco lo es. He hablado con un montón de CTOs, de directores técnicos de startups, y se ríen del concepto del Tensor, no sé si lo habéis oído alguna vez. Dicen que un programador bueno vale tanto o rinde tanto como 10 programadores normales. Bueno, mucha gente me dice, yo no me he encontrado el por 10, pero sí me he encontrado el por 0,1, porque iba tan lento para hacerlo todo perfecto que, macho, era una tortuga. ¿Vale? Esto es perder un poco el foco de lo que realmente es un programador. Y si es vuestra primera aproximación a la informática, tendréis una idea también muy peculiar, que es la que transmiten de nosotros, de nuestra profesión, las películas, que son fantásticas. Y he cogido una escena que yo creo que resume en 2 minutos, solo son 2 minutos, lo que el cine muestra de nuestra profesión. Os la podía haber traído en español o en inglés, pero lo he traído en español neutro, que es mucho más gracioso. Y quiero que lo veáis, son 2 minutos nada más, y luego lo comentamos. Es de una película que se llama Operation Shortfish. No sé si la conocéis. Tú quieres algo de mí y yo quiero algo de ti. Es un código especial de 128 bits. ¿Qué dices? ¿Imposible? Nada es imposible. Bien, se puede hacer. Podemos meter un caballo de Troya con un virus. Algo parecido. Es una entrevista. Así es. Marco, denle un incentivo. Hey, ¿qué están haciendo? Tranquilos, Stan. Ahora, me han dicho que los mejores hackers del mundo lo hacen en 60 minutos. Por desgracia, necesito que lo hagas en 60 segundos. ¿Es en serio? Temo que sí. ¿Ahora? Arriba, arriba, arriba. 55. Obedece. No sé qué quiere. No pierdas el tiempo, Stan. Venga, pues a programar. 45 segundos. Acceso denegado. ¡Ah, qué delicia! ¿Qué hacen? Dios santo. Acceso denegado. Tiempo. Más tiempo. ¡Ánimo, Stan! Tiempo. 20, 19.
quedan 15. Desligar. Yo voy. Yo voy. 10, 9, Desligar. 3, 2, 1. ¡Qué mal! Te asesinaste. No, esperen, esperen. Solo quería jugar contigo, Stan. Acceso autorizado. Fantástico. O sea, no me digáis que esto no resume en 2 minutos lo que es ser programador. O sea, fantástico. Creo que no he visto un cúmulo de mayor número de tonterías en 2 minutos en la vida. Lo peor, el peinado de Travolta, sin duda. Pero seguro que está prohibido en varios estados. Pero no, esto no es ser programador. ¿Qué hacemos de verdad los informáticos? Ahora en serio. Vamos a empezar por la primera frase, por las primeras 2 palabras, los informáticos. Hay mucha gente que no le gusta que se le califique como informático, bien porque eso significa, o creen que significa, que es ingeniero informático, bien porque cree que es una palabra que está fuera de moda o que no transmite lo que hace. El que os diga eso no tiene ni idea de lo que está diciendo, ¿de acuerdo? Porque la informática básicamente es la ciencia que trata del almacenaje, el procesamiento y la transmisión de datos. Literalmente, eso es la informática. Y esto es lo que somos. Nada más y nada menos. Y esto es muchísimo, porque no sé si sois conscientes que la información, los datos, son la materia prima más valiosa del mundo. Más que el oro, más que el petróleo, más que los brillantes. La gente mata por la información. Hay guerras que se ganan por la información. Hay guerras que se luchan por información. Es, sin duda alguna, la materia más importante del mundo hoy en día. Y hoy en día, más que nunca. Cada cierto tiempo tenemos la típica noticia que dice que en el último año se generó tanta información, tal volumen de datos como en los 1000 años anteriores. ¿De acuerdo? Hoy la información está en todos lados. Hasta las máquinas generan información. Sensores, drones, hasta un torno de una puerta genera información. ¿Y sabéis quién gestiona todo esto? Los informáticos. Somos informáticos porque trabajamos con información. Los nombres están para nombrar. Os podéis autodenominar desarrolladores. Pero nadie va a saber qué es eso. Os podéis llamar hackers, ninjas, lo que queráis. Pero lo que mola de verdad es ser informático. Trabajar con información. Y esto es lo que hacemos. Podéis trabajar con Liferay, con Java, con Ruby, con lo que queráis. Podéis hacer una página web que sea un simple folleto, una página estática. No estáis haciendo ni más ni menos que representar información, de tal manera que un navegador pueda renderizarla y que alguien pueda consultar en remoto. Son datos. ¿Podéis trabajar con una base de datos? Son datos. Podéis hacer una aplicación web con un formulario. Estáis recogiendo datos, procesándolos y almacenándolos. No hay nada más. Nada más y nada menos. Y, insisto, trabajamos con la información que es la materia prima más valiosa y más peligrosa del mundo. Y no hay nadie que lo haga mejor que nosotros. Así que, si me preguntáis qué somos los informáticos, pues está muy claro. Os lo digo porque
Todo el mundo tiene un cuñado que piensa que ser informático es ser el típico pesado con gafas que está con un ordenador o que hace cosas que no molan. Yo llevo toda mi carrera haciendo cosas que molan un montón. Y estoy seguro de que vosotros vais a hacer lo mismo. Desgraciadamente apenas hay series de informáticos. Hay un montón de series de abogados. A lo mejor me confundí en mi elección. Pero hacemos cosas que molan un montón. Pensar en lo que podemos llegar a hacer con esa información, ¿de acuerdo? Aunque lo veremos más adelante. Bueno, todo esto está muy bien, pero eso ha sido así desde el principio. Así que, ¿en qué se basa un programador moderno? ¿Qué tiene un programador de hoy en día, ¿no? Para no quedarte atrás. Bueno, esto lo he cambiado un poco respecto a la primera versión de esta presentación, con todo lo que he ido aprendiendo durante estos 3 años, ¿vale? Que ya no trabajaba por cuenta ajena, sino por cuenta propia. Y vamos a empezar a verlo, lo que yo creo que debe tener un programador de hoy en día. Bueno, lo primero que nos cualifica es que somos conectores. Dentro de ese proceso, almacenamiento y transmisión de datos, los programadores de hoy en día están muy centrados en conectar puntos, ¿de acuerdo? Están los datos, famosos datos, personas y también máquinas. ¿Con esto qué quiero decir? Los programadores de hace 20, 25 años programaban aplicaciones en las que básicamente 1, 2, 3 usuarios accedían a esos datos. Esto se ha acabado. Lo normal es que programemos aplicaciones web abiertas al mundo con potenciales millones de usuarios. Ese es nuestro día a día. En esta realidad estáis creciendo, pero que sepáis que nunca ha sido así, o que normalmente antes no era así. Te programabas una aplicación para la gente de tu empresa, y dentro de tu empresa a lo mejor accedían 3 o 4 personas. No os creéis que todo el mundo tenía acceso al servidor. Por otro lado tenemos el software o las máquinas. Cada vez programamos más software pensado no para comunicarse con personas, sino para comunicarse con otro software. Las famosas APIs, o web service, o API REST, bueno, lo que sea. Hay un montón de software que se programa para comunicarse con otras máquinas de forma automática. Todo esto, claro, lo ha traído Internet, evidentemente. Pero que sepáis que hoy por hoy, un programador de hoy en día básicamente es un conector. Trabajamos mucho la parte de transmisión de datos, de exposición de información. A mí siempre me gusta contar el caso de Excel. Es probablemente el software más usado del mundo y es probablemente el software que almacena más datos en un silo de información al que nadie puede acceder. No sé si conocéis historia antigua de alguien que hizo perder cientos de millones de dólares a una compañía de bolsa por un error en una fórmula de Excel. Bueno, eso pasó, entre otras cosas, porque la lógica de negocio que hay en Excel no la ve nadie, la ves tú. Y esto, afortunadamente, gracias a gente como vosotros, cada vez pasa menos. Esta lógica de negocio está centralizada, accesible para todo el mundo. ¿De acuerdo? Así que eso es lo primero que yo creo que caracteriza a un programador de hoy en día. Lo siguiente es que trabajamos en equipo. Hace también mucho tiempo, os hablo de los 80, pasamos lo que se llamó la edad de oro del software español, con un montón de gente haciendo videojuegos que tenían alcance global. Y eran one-man armies, un tío en un garaje o en la habitación de su casa, viviendo con sus padres, o 2 o 3 personas. Así empezaron un montón de compañías como Dynamic, como Topo, como Opera, miles. Bueno, miles no, me he pasado. Bueno, esto cada vez va a menos, ¿vale? Esto del tipo que está con un ordenador y que solo se saca la cojo aplicación cada vez es menos posible porque el software cada vez es más complejo. Así que tenemos gente que se especializa en el backend, gente que se especializa en el front. Claro, nuestros camaradas de hace 30 años no se enfrentaban con iPhone por un lado, Android por otro, Android con 1, 2, 3, 4, 5, 7 resoluciones, 25 navegadores, ¿verdad? Hay gente experta en UX, en experiencia de usuario.
Gente que es muy buena diseñando, sin más, pintando. Gente que es muy buena con temas de SEO para posicionar en Google. Bueno, pues toda esa gente es necesaria para hacer algo que realmente triunfe en un mundo muy competitivo. Y trabajar en equipo no significa solamente saber que probablemente necesites ayuda de gente para poder sacar algo, sino además trabajar consecuentemente. Oye, si programas, recuerda que tu código no lo vas a ver solo tú. De hecho, si programas algo open source, no sabes ni quién va a llegar a verlo. Puede que llegue a ser tu tarjeta de visita a la hora de pedir trabajo. Si programas, parece una norma de educación comentar tu código, si es complejo, como para no entenderlo a primera vista. Ese tipo de cosas. Oye, ten un poco de cuidado a la hora de nombrar las variables o los métodos, que no estás tú solo. Os lo digo por experiencia. Uno de los trabajos que tuve fue en el BBVA. Yo fui parte del equipo que programó la pasarela de pago, lo típico de cuando metes la tarjetita por internet y tal. Bueno, pues eso lo hice yo. Y recuerdo perfectamente un compañero que se quedó allí 2 años después de que me fuera, que me llamó y me dijo, mira, David, ¿me puedes contar exactamente qué hace la función pepino? Que me ha salido aquí un error y no sé qué es, pero sé que es tuya. Pues no me acordaba, ¿vale? Entonces, procurar evitarlo, no tengáis vuestro momento pepino. Trabajáis en equipo, ¿vale? O sea, simplemente yo creo que el programador moderno tiene que tenerlo en cuenta. Somos multidisciplinares y esto básicamente quiere decir que va a ser muy difícil que os focalicéis en una única cosa. Yo esto sí lo he visto más fuera, en San Francisco y demás, gente que solamente trabaja con base de datos o gente que solamente programa la parte de backend, pero en España esto es muy complicado. Y de hecho es una de las cosas que más valoran de los programadores españoles, que normalmente somos capaces de programar desde la parte web hasta la base de datos. Y eso les flipa, de verdad. O sea, en San Francisco hay muy poco programador que sepa un mínimo de SQL para poder hacer sentencias en una base de datos. Desgraciadamente, cada vez hay menos programadores que sepan siquiera qué es el SQL, porque trabajan con ORMs para poder mapear base de datos con clases y demás. Pero deberíais ser capaces de programar una aplicación desde el comienzo hasta el final, o por lo menos intentarlo, o por lo menos no negaros a hacerlo, ¿vale? Lo peor que puede pasar en un equipo de trabajo es alguien que diga, no, eso yo no lo hago, eso a mí no me toca. Para mí es tarjeta roja inmediata. ¿Cómo que no te toca? Aquí hay que hacerlo todos, y ya está. Otra cosa también que es muy importante es que trabajamos con personas normales y tienen unos conocimientos que nos transmiten y que debemos intentar adquirir. Hay mucho programador que dice, no, yo soy programador, estoy haciendo un programa de nóminas, pero yo no quiero saber nada de nóminas. Yo programo. No, ¿cómo que tú programas? No, tú estás aquí para hacer un programa de nóminas. Y si no tienes ni idea de nóminas, lo más seguro es que lo que hagas sea una mierda. Y os hablo de nóminas, os hablo de almacenes, os hablo de tickets, os hablo de lo que sea. ¿Vale? Negaros a adquirir ese know-how es estúpido. De hecho, os aporta un montón de valor. Porque programar, bueno, habrá gente que programe mejor, peor, lo que sea, pero vuestra experiencia programando según qué cosas, os la llevéis con vosotros, y eso ya sí que es único. ¿De acuerdo? A colación de lo anterior, recordar que nosotros resolvemos problemas, no sopas de letras. Es decir, si yo os pregunto qué habéis hecho profesionalmente en los 2-3 últimos años y me decís que habéis programado en Java o en Ruby, he programado en Ruby y he utilizado Sinatra, Capistrano, he trabajado con Rails, bla, 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 se me empieza a encender la luz de bullshit y digo, este tío no ha hecho nada. Si me decís que trabajáis con Java y que usáis Spring o AK o bullshit, este tío no ha hecho nada. Me interesa cero que me digáis eso.
Me interesan cero las siglas. Lo que me interesa es lo que habéis hecho, lo que habéis resuelto. Oye, mira, pues empecé con Ruby, no tenía ni idea, y tuve un problema de concurrencia de usuarios y lo resolví así. O mira, sí, he hecho una web que gestiona tickets de eventos que está hecha con Ruby. Pero a mí lo que me interesa es lo que hayáis hecho, los problemas que hayáis resuelto. La tecnología por detrás es una herramienta. Me da igual. Es el medio, no es el fin. ¿Os imagináis una conferencia de arquitectos donde solo hablan del cemento Portland? No, y tú, bueno, yo utilizo ladrillos rojos y tú, no, yo solo blancos. Edificios, no, eso no importa. ¿Vale? Y mirad lo que os pongo. ¿Vale? Esto es súper importante porque os vais a encontrar a mucha gente que dice Java es súper antiguo, Ruby mola un montón, o viceversa. Ruby es una mierda, Java es lo que mola. O, wow, Library es fantástico, o Library es súper pesado. Que no, que son herramientas, que valen para una cosa y a lo mejor no para otra. Es una absurdez que me comparéis un martillo y una sierra. Cada una vale para una cosa, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros, si sois programadores de verdad, no podéis decir que sois programadores Java, o programadores Ruby, o de Library. Eso es como si decís que sois carpinteros de sierra. No tiene ningún sentido. Vosotros aprenderéis Java, o Ruby, o Library, o lo que toque. Y si el día de mañana toca otra cosa, pues otra, porque sois programadores. Y lo que vais a hacer es aprender a programar, con un lenguaje, con otro, con el que sea. Solo va a cambiar la sintaxis, a por ello. ¿Vale? Si solo cogéis trabajos del lenguaje que conocéis, si solo aplicáis a puestos del lenguaje que conocéis, la herramienta os está dominando a vosotros. Sí que seréis programadores Java o programadores Ruby, pero no seréis programadores de hoy en día, ¿vale? No seréis políglotas. Lo mismo os digo con IDEs o entornos de desarrollo, con servidores, con lo que sea, ¿vale? La tecnología solo es una herramienta y vosotros tenéis que resolver problemas con las herramientas más adecuadas. Si os viene un cliente y os dice, no sé, que quiere hacer una aplicación CRUD de toda la vida para registrar los clientes de un gimnasio y le proponéis hacerla con Node.js, porque es que mira, con Node.js puedes gestionar millones de peticiones concurrentes con un servidor de 256 megas. Pues es una muy mala decisión para vuestro cliente, porque no tiene ni pies ni cabeza. En cambio, en otra situación, Node.js será la herramienta más adecuada. ¿Vale? Y lo último es que somos bastante mediocres, en general. ¿Vale? Porque casi ninguno cumplimos los 5 puntos anteriores. Es un poco triste, pero yo me he encontrado que en la profesión hay muy poca capacidad de autocrítica. Hay todavía tribus, pues eso, de Java, de Ruby, de lo que sea, ¿de acuerdo? Y yo creo que si de verdad queremos honrar la profesión, tendríamos que ser bastante más autocríticos e intentar cumplir los 5 puntos anteriores. Es muy triste, pero os diré que en Madrid hay miles de programadores y en eventos como este, a una hora bastante más compatible con trabajo, a las 7, a las 8, muchas veces no llega a haber 50, 40 personas. La gente pasa. Sinceramente. Hay un mogollón de gente como setas hibernando en ministerios, sin haber aprendido nada nuevo durante, no sé, 10 años. Esto pasa. Bueno, eso no es ser un programador, desde luego, de hoy en día, no lo que yo concibo. Eso es hipotecar tu futuro, porque como te echen, a ver a dónde vas. ¿Vale? Y, bueno, os he contado todo lo que
¿vale? O sea, para mí distingue al programador moderno, al programador de hoy en día. Pero ¿cómo se puede distinguir al bueno? Al que merece la pena, al tío del que se puede aprender. Bueno, lo primero es que alguien bueno nunca deja de aprender. Normalmente la gente más buena que me he encontrado es la gente más humilde que me he encontrado. Y no sé si conocéis esto, pero os lo cuento, ¿vale? El Dunning-Kruger Effect viene de un estudio psicológico llevado a cabo por los doctores Dunning y Kruger, en el que se dieron cuenta de que la gente, cuanto más tonta era, mejor pensaba que lo hacía. O sea, la gente con menos capacidad intelectual era la que tenía la sensación de ser más brillante en su trabajo. ¿Vale? Y por otro lado está el síndrome del impostor, que es un síndrome que algunos sufren y básicamente en lo que se basa es que siempre tienes la sensación de que eres un impostor, de que eres un fraude, de que no sabes lo suficiente. Y como no sabes lo suficiente, te pones a aprender más cosas. Y como las acabas de aprender, piensas que no sabes lo suficiente, ¿de acuerdo? Y es algo que sufren muchos programadores. Tanto que lo que hacen es aprender y aprender y aprender nuevas tecnologías, porque creen que eso es lo que realmente va a hacerles mostrarse al resto del mundo como buenos programadores. Pero recordar que las tecnologías solo son herramientas. Lo que te va a demostrar como un buen programador son los problemas que hayas resuelto. ¿De acuerdo? Y una manera de identificar a un tío que es un buen programador es un tío que siempre está aprendiendo. Yo me acuerdo que uno de mis motivos para dejar derecho fue que me di cuenta de que para ser un buen abogado iba a tener que estar estudiando toda la vida. Porque continuamente modificaban la legislación, cambiaban cosas, llegaba el gobierno de turno y te cambiaba 1000 cosas. Y dije, no quiero esto. Bueno, no quería eso porque evidentemente detestaba el derecho. Pero si queréis ser un buen programador, vais a tener que estar estudiando toda la vida. Así que yo espero que os guste la profesión, porque es lo que hay. Otra manera de identificar a un tío bueno es un tío que se divierte en el trabajo y te lo hace divertido también a ti. Esto choca mucho a la gente, pero recordar que divertido no es lo contrario de serio. Divertido es lo contrario de aburrido. ¿Vale? Que es muy diferente. Se puede ser muy serio, se puede ser muy profesional y ser divertido. Mi abuelo, que os he mencionado, que en paz descanse, decía que para él la inteligencia era la capacidad que tenía alguien de reírse de sí mismo. Y es verdad. Normalmente cuando alguien se ríe de sí mismo suele ser alguien que suele ser relativamente brillante. No me he encontrado a nadie que sea un cachondo y que sea tonto. Yo no me lo he encontrado. Y es una cualidad que os va a hacer brillar mucho, porque vais a pasar muchas horas en el trabajo. Entonces, si conseguís que el ambiente sea mejor, vais a conseguir también que la gente no tenga que trabajar con vosotros, sino que quiera trabajar con vosotros. ¿Vale? No vale de nada ser un máquina programando si la gente te detesta. También muy importante, un buen programador participa en su comunidad. Yo os he puesto esta famosa foto de nerds porque esto es la imagen que tiene la sociedad de los eventos de informática. ¿Vale? La realidad es un poco más compleja que todo esto. Esta es esta misma sala, yo estoy aquí, en un evento que hicimos sobre Java y Node. Como podéis ver, la gente es bastante normal. No llevan bolígrafos en los bolsillos, ni gafas con cinta, ni chorradas de esa que son estereotipos, ¿vale? La gente es muy normal. Hay hasta mujeres, ¿vale?
que según el estereotipo no están en la profesión. Esto es un evento que se celebró en Twenty, en las oficinas de Twenty, se celebran varios los sábados. La gente queda para aprender en la cafetería de Twenty. Y como veis, el ambiente es relajado, está guay, la gente aprende y se conoce entre sí. Esta también es una gran manera de buscar trabajo el día de mañana, que es no tener que echar nunca ningún currículum porque puedas tirar de contactos. ¿Dónde hago los contactos? En ese tipo de sitios, ¿vale? Y así es un evento de informática, no tiene nada que ver con lo otro que habéis visto. No veo nada cutre aquí. Y os he traído también esta foto de Katia Aresti hablando sobre Mongo, ¿vale? Porque para mí también es muy importante que os quede claro que hay mucha mujer en la profesión. Nos queda mucho camino por recorrer, pero creo que, aunque tenemos problemas como en todos los lados, yo creo que es una de las profesiones más igualitarias que existen, porque de verdad es meritocrática. Como padre de una niña, me fijo mucho más ahora en según qué cosas y comportamientos, y creo que ser mujer es complicado. Lo dejemos ahí. Pero creo que esta profesión es de las mejores que existen para las mujeres. Sinceramente. Sinceramente. Sé que hay problemas, yo no me los he encontrado, pero creo que hay muchos menos que en otros sitios. ¿De acuerdo? Bueno, yo lo que os quiero decir es que la gente buena, y por buena no quiero decir que programen mejor que nadie, sino que son programadores apasionados, que son buenos intentando resolver problemas, suelen ir a eventos de la comunidad. Y es muy triste ir a eventos y ver siempre las mismas caras. Y cuesta mucho, yo lo sé, porque estoy trabajando desde las 8, son las 7, me tengo que ir a un evento al Campus Madrid, que es Mordor, no tiene ni el metro cerca, madre mía. Pero hacer ese esfuerzo, la primera vez cuesta mucho, la segunda vez cuesta un poquito menos, y al final haces amigos, sinceramente. Os pongo un ejemplo. Cuando yo empecé con el tema de Otogami, no conocía a nadie de la comunidad de desarrollo de videojuegos. Yo siempre he desarrollado software corporativo. Y de vez en cuando hacen meetups para conocerse entre ellos. Y me forcé a ir un día. Y cuando estaba en la puerta del bar, con un montón de gente, me di cuenta de que, como no conocía a nadie, iba a tener que ir preguntando uno a uno si eran la gente de los videojuegos. Y me volví atrás. Me eché atrás 20 o 30 metros. Y dije, no, tío, tienes que forzarte. Tuve la suerte de encontrármelos en la puerta, porque llegaban tarde. Pero que os quiero decir que con 30 y pico añazos yo sigo haciendo lo mismo. ¿Vale? Y normalmente en España somos bastante setas, en ese sentido. Entonces, si queréis ser un buen programador, una buena manera es empezar a ir a conocer eventos de vuestra comunidad. Y, por supuesto, participar, por favor. Intentar dar de vez en cuando alguna charla. Si tenéis un blog, compartir un post con lo que vayáis aprendiendo. Podéis pensar, jolín, estoy en Talentum y no molo nada, o sea, no sé nada, estoy empezando. Jolín, pues si yo fuera un chico que quiero empezar en el programa Talentum, me sería de una ayuda inestimable que alguien me hubiera contado toda su experiencia. Pero de la leche. Así que, por favor, dejar de pensar de que vuestro conocimiento es muy poco, o que sois muy jóvenes, o que no tenéis ni idea, y empezar a compartir, sin ningún tipo de miedo, ¿vale? Muy importante estar abierto al mundo. También, los buenos programadores lo están. No sé si conocéis el concepto de muggles. Harry Potter, la saga de Harry Potter lo cogió de nuestro mundo. Nosotros fuimos los que inventamos el concepto de muggles. Muggles son seres humanos sin superpoderes, gente que no sabe informática, ¿vale? Y hay un montón. Mi madre es una muggle, por ejemplo. No pasa nada, no pasa nada. Yo no soy un sangre pura. Mis padres son muggles. Bueno, a esta gente tenemos dos maneras de tratarla. Menospreciarla. Cuando los programadores eran dioses, los veían como seres humanos insignificantes. O ayudarles.
recordar que la información, que es lo que gestionáis vosotros, puede convertir a un muggle en un mago. ¿Vale? Un buen programador evangeliza sobre su profesión. Un buen programador intenta explicar, ¿vale?, en vez de demostrar que el resto de la gente le estorba. Intentar hablar con la gente que no sabe nada de informática para explicarle qué hacéis. Que mola un montón. Y sobre todo que lo entiendan. Que nadie vuelva a hacer una película como la de Operation Swordfish, por favor. A ver si conseguimos que eso ya se acabe. Pero claro, si estamos en nuestra torre de cristal, o de marfil, como se diga, y no bajamos, va a ser difícil. Así que, por favor, interactuar con la gente que no tenga poderes, que sí, que son más lentos que vosotros, que lo sé, que es muy difícil explicarle a alguien desde cero cómo funciona una página web, pero intentarlo. ¿Vale? El programador bueno es consciente de su poder. ¿Vale? Una buena práctica también como programador es meter siempre a Julio Iglesias en vuestras presentaciones. Con calzador, da igual, donde sea, pero meterlo, ¿vale? Porque él es el amo. Un buen programador es consciente de lo que puede llegar a ser capaz de hacer. La gente te puede decir, no, los médicos salvan vidas con sus manos. Sí, es verdad, pero vosotros podéis salvar vidas con vuestras mentes. Bueno, y con un ordenador. Se pueden hacer cosas tan chulas como, no lo sé, hacer un software que intente optimizar el consumo de agua en el campo. O algo tan tonto como que en vuestra casa, no sé, coger vuestra economía doméstica y conseguir ahorrar dinero viendo cómo gastáis demasiado en X y coger ese dinero e invertirlo en otra cosa. No sé, en ONGs. Podéis dedicar parte de vuestro tiempo para aprender y hacer ese software para ONGs o para proyectos que estén por ahí, que puedan ser chulos. No hay un informático sin fronteras, pero debería. Debería, en serio. Porque hay un montón de cosas chulas que podemos hacer. Que os vuelvo a decir, que trabajáis con información, que es lo que más mola del mundo. Entonces, un programador que mola sabe lo que puede llegar a hacer. ¿Vale? Si no sois conscientes del poder que tenéis con los conocimientos que estáis adquiriendo, mal vamos. ¿De acuerdo? Y son conocimientos que podéis aplicar al bien. Yo me acuerdo que cuando intentaba explicarle qué hacía a mi madre, sin éxito, yo le decía que, bueno, yo hacía software para conseguir que lo que antes tardaban en hacer 10 horas, se hiciera en 1. Y me acuerdo que mi madre decía, por favor, David, no trabajes en algo que haga que echen a la gente, que despidan a la gente. Y yo le decía, no, mamá, si yo no hago eso. Yo lo que hago es que esas 10 horas ahora tengan 9 libres para hacer mejor lo que hacen, para atender mejor a los clientes, para vender más, para lo que haga falta. ¿Vale? Porque ese gran proceso de la información, básicamente lo que va a permitir es ahorrar tiempo, que es otra materia prima que es carísima. De hecho, es la única que no puedes fabricar. El tiempo es el que es, y cuando se ha ido, se va. Así que si conseguís fabricar algo para ahorrar tiempo, Dios, tenéis un poder increíble. Y lo podéis hacer vosotros. También, por supuesto, son conscientes de su responsabilidad. No sé si sabéis qué es esto, los más jóvenes sobre todo. Es una tecnología maligna que se llama DNI. ¿Vale? Y poca gente sabe que el DNI fue una idea del dictador Francisco Franco. No para identificarnos en las discotecas, sino para identificarnos, punto. ¿De acuerdo? Y fue una idea de la Dirección General de Seguridad. Los primeros usuarios de DNI, bueno, aparte de la familia de Franco,
fueron por oleadas y los primeros fueron los vagos y maleantes y gitanos. No es coña, es verdad. Esto es una tecnología para poder recopilar información e identificar a las personas. Y básicamente el poder que tenéis lo podéis usar para bien o para mal. ¿De acuerdo? Pensar en el dirigente más maligno, peor para su pueblo que os venga a la cabeza. En alguien mediocre. En alguien del que no se puede decir nada bueno. Y no estoy hablando de Rajoy. Estoy hablando del emperador Palpatine. ¿Vale? El emperador Palpatine creó la Estrella de la Muerte. Pero ni lado oscuro ni leches. Aquello, si no hubiera habido programadores que crearon el software, no hubiera tirado. Así que no le echéis la culpa de todo lo malo que pasa al lado oscuro. La última línea de defensa ante el mal absoluto muchas veces vais a ser vosotros y vuestra ética profesional. ¿Vale? Entonces, vais a poder programar cosas para el bien absoluto y para el mal absoluto también. Yo en mi carrera profesional me he encontrado con esa diatriba. Oye, hago esto sí, hago esto no, hago esto mal. Y a veces es complicado y es difícil resistirse. Pero si queréis ser un buen programador, no deberíais renunciar jamás a vuestra ética profesional. Porque si sois un buen programador no tendréis que tener ningún miedo a que os despidan. Porque vais a encontrar trabajo seguro. ¿De acuerdo? Así que, como dice el tío Ben, un gran poder implica una gran responsabilidad, tenerlo en cuenta, ¿vale? Y básicamente todo esto se resume en una cosa, que los buenos programadores aman su profesión. Ese es mi equipo, y bueno, veis, podéis ver a mi hijo pequeño y a mi mujer, y adoro trabajar con ellos. Yo adoro levantarme todos los días e ir a mi trabajo. Y ojalá os pase lo mismo, ¿de acuerdo? Yo amo mi profesión. Y adoro a la gente que la dignifica y que hace todo lo posible para que sea reconocida. Así que es lo que yo os pido. Que améis un poquito esta profesión, que os va a dar todas las oportunidades del mundo, que por supuesto os va a cambiar la vida. O sea, no os podéis imaginar la de oportunidades que os abren ahora. La de trabajos, hay trabajo a patadas, en serio. Y aquí cabemos todos, buenos, malos, bajitos, altos, con pelazo, como yo, todos, ¿vale? Pero sí que os pido que no seáis esas setas que básicamente trabajan de 9 a 5 y que ensucian nuestra profesión, ¿vale? Que intentéis coger las cosas con cariño y que seáis conscientes del poder que tenéis en las manos ahora, siendo programadores, y nada, que lo honréis.